¿Cuáles son los objetivos básicos de Cortex? ¿Qué es lo que nos proponemos nosotros con la familia Cortex? Que pueda leer o escribir la flash en un solo ciclo. ¿Por qué es esto? En primer lugar, porque estamos dejando de lado algo que era común en los micros de 8 bits tipo 8051 que había salido en la charla anterior, que son micros en los cuales yo podría, para ejecutar una instrucción, acceder en más de una oportunidad a la memoria del programa para leer distintas partes del código de operación. Entonces podía llegar a tener un micro de 8 bits, pero que tuviera instrucciones que me ocupaban 3 bytes, es decir, 24 bits. Era muy difícil de predecir la duración de una función porque inclusive había instrucciones que duraban más o menos de acuerdo a que se ejecutara o no el salto de acuerdo con la familia de micros. Entonces acá lo que nosotros garantizamos es que todas las instrucciones se ejecutan en un solo ciclo de memoria flash. Tenemos un poderoso sistema de interrupciones porque en definitiva lo que nos interesa a nosotros del microcontrolador es que sea determinístico, que pueda interactuar con el mundo exterior en forma reactiva, es decir, que reaccione a los pedidos de interrupción que le envía el mundo exterior, que tenga una interrupción no enmascarable y que las interrupciones tengan baja latencia. Esto quiere significar que el tiempo de respuesta del micro a las interrupciones sea breve. Desde el momento en el cual aparece el pedido de interrupción al momento en el cual es atendida ese pedido de interrupción, ese tiempo sea lo más breve posible. Vamos a incorporar también la multiplicación y división por hardware, la multiplicación en un solo ciclo y la división por hardware. La división por hardware es un algoritmo bastante más complejo de implementar y tarda más tiempo. Son de las pocas instrucciones que tardan más de un ciclo de reloj. Podemos trabajar, esto también son frases que se pueden utilizar como herramientas de seducción. El sexo opuesto no resiste cuando uno le pregunta, por ejemplo, ¿vos tenés idea de lo que es el almacenamiento de datos no alineados? Cumple holgadamente la función de un buen perfume, por ejemplo. El sexo opuesto no se resiste. ¿Qué significa esto? Ahora hablando en serio. En muchos micros nos exigían de que los datos comenzaran en una dirección de memoria múltiplo de 4. Es decir, que yo pudiera almacenar una variable en la posición de memoria 0, en la posición de memoria 4, en la posición de memoria 8, en la posición de memoria C, en la posición de memoria 1, 0. Y que no pudiera almacenar variables en las posiciones intermedias. Y ustedes me dicen, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Para qué me sirve? ¿Qué importa? Importa porque si yo guardo en la posición de memoria 4 una variable de tipo char, que ahora la vamos a llamar justamente variable byte, ¿cuántos bytes ocupa un char? 1. ¿Qué pasa con los otros 3? Quedan sin usar, quedan perdidos si exigimos de trabajar con datos alineados. El hecho de trabajar con datos no alineados, desde el punto de vista del aprovechamiento de memoria, es óptimo, porque me permite, por ejemplo, tener una variable que comience en la posición de memoria 8, que sea una variable de tipo char, que empieza en la posición de memoria 8, y que después, si quiero colocar una variable de 16 bits, lo puedo hacer a continuación. Me queda un byte libre. Supónganse que ahora quiero almacenar una variable de 32 bits.
una que vamos a llamar variable de tipo word. Voy a ocupar los 8 bits que me quedaron, los 8 bytes que me quedaron, perdón, los 8 bits que me quedaron, dije bien, y 3 bytes de la posición de memoria siguiente. Con lo cual, al tener posibilidad de almacenar datos en forma no alineada, estoy aprovechando al 100% la memoria. Desde el punto de vista del programador, esto es genial. Pero, ¿qué penalidad voy a tener? ¿Qué perjuicio voy a tener? El programador no se entera de esto, ¿eh? Y alguien que me administre y que sepa cómo buscar. El compilador. El compilador lo resuelve. Para leer esta última variable de 32 bits, que empieza en una palabra y termina en la otra, no la voy a poder leer en una sola instancia. Voy a tener que efectuar 2 lecturas de memoria. Acuérdense lo que estoy diciendo. No lo voy a leer, no puedo leer esos 32 bits en una sola instancia porque el micro lee de a 32 bits. Entonces voy a leer los 32 bits primero, voy a descartar los 24 bits que hasta ya he utilizado, me quedo con este byte y tengo que efectuar una segunda lectura de la posición de la palabra siguiente, de la cual voy a rescatar 24 bits. E internamente el micro arma los 32 bits bien, yo no tengo que hacer nada al respecto, pero tuve que realizar 2 lecturas de memoria. Es decir, la penalidad que tengo acá es en tiempo. Entonces, si yo quiero tener un sistema determinístico, tengo que garantizar que todas las variables me queden alineadas. Yo se lo puedo pedir al compilador. Porque fíjense, ¿a qué voy con el tema determinístico? ¿Por qué lo metí en el medio? Porque de acuerdo a que una variable esté alineada o no esté alineada, la voy a leer en un ciclo de memoria o en 2 ciclos de memoria. Entonces, si yo quiero que el sistema sea determinístico, voy a tener que pagar el precio de desaprovechar memoria. Para garantizar que todas las lecturas o escrituras de variables se hacen en un solo ciclo. Si yo tengo que privilegiar el uso de la memoria, en ese caso voy a perder determinismo. Tendré soluciones intermedias en las cuales, por ejemplo, podré utilizar datos no alineados para tramos de programa en el cual no me preocupe el determinismo. Pero como regla general, para hacerlo más fácil, me conviene que las variables estén alineadas para garantizar que todas las variables se leen o escriben en un solo ciclo de reloj. Voy a tener manipulación de bits, lo cual, ¿qué quiere significar esto? Que volveremos a tener instrucciones que existían en los micros más antiguos, que eran instrucciones del tipo bit set, bit clear. Es decir, poner un bit en uno de un puerto o de un registro, o bit clear, poner un bit en 0, en una sola instrucción. Vamos a ver más adelante cómo es que yo lo hacía en ARM7, que era un dolor de cabeza. Y lo último que aparece es thumb2. Thumb2, y de vuelta con esa idea que tienen los sajones de utilizar frases con doble significado, thumb es pulgar y también es pulgarcito, el cuento infantil, el que estaba en el reino de los gigantes y en el reino de los enanos. Bueno, esto quiere significar de que tengo la opción de trabajar con instrucciones de 16 bits o de 32 bits. Si yo elijo, si quiero que una instrucción de suma sea un código de operación de 16 bits o de 32 bits, por más que la suma siempre la vaya a hacer sobre registros de 32 bits. El código de operación yo elegiré que sea o de 16 o de 32. Todo esto lo vamos a ver
más adelante. La potencia disipada la puedo manejar y puedo llegar a tener modos de muy bajo consumo. Por ejemplo, hay entre las opciones que yo puedo elegir en las consideraciones de selección de componentes, está la de elegir algunos dispositivos que trabajan con muy bajo consumo. Es decir, hay algunas versiones de Cortex de algunos fabricantes que se orientaron para el bajo consumo. Entonces un micro puede llegar a estar trabajando 3 semanas con un par de baterías. Un par de pilas comunes puede llegar a estar trabajando 3 semanas sin ser recargado, en operación normal. Dentro del chip estamos incorporando las herramientas de debugging, es decir, que no tengo que gastar en colocar hardware externo, sino que tengo adentro del chip parte de las herramientas de debugging, algo que habíamos visto en el primer capítulo, que puedo colocar puntos de ruptura, es decir, breakpoints, hasta acá se ejecuta, watchpoints, puntos de observación de memoria, y tengo la posibilidad de usar el Serial Wire Viewer, es decir, la versión más económica y más simple de JTAG, que me permitía utilizar solamente 2 cables como para poder efectuar la interacción entre el entorno de desarrollo y el microcontrolador. Fue pensado para trabajar en bajo consumo, fue pensado para trabajar con las herramientas de depuración incorporadas en el micro y fue pensado para trabajar en C. Esto es muy importante para recalcar. Todos los micros anteriores que existieron, se hizo el micro y después se hizo el compilador. En el caso de Cortex, el micro fue pensado para trabajar con un compilador en C, con la idea de que el código generado sea lo más compacto posible. Inclusive la parte de, es decir, acá lo voy a decir y miro para el otro lado para que no se me vea que crece la nariz. Aún para escribir las rutinas de interrupción y excepciones. Digamos, esto hay que decirlo, así lo dicen la folletería, pero en la práctica, si yo estoy apurado, mejor dicho, si tengo urgencias en cuanto a necesito que las rutinas de interrupción sean lo más cortas posibles, es una regla general, pero en el caso que estoy muy apurado, muy constreñido por el tiempo, las rutinas de interrupción me conviene escribirlas en Assembler. El Assembler es muy simple, realmente es muy simple, pero bueno, desde el punto de vista de la introducción general, las rutinas de interrupción pueden ser escritas en C. De todas maneras, si nos ponemos a analizar el startup que tiene cada uno de los micros, vamos a ver que está escrito en Assembler. ¿Por qué? ¿Es mejor práctica? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Porque es mejor práctica hacer en Assembler? Porque uno puede manejar mucho mejor el tiempo de ejecución. Es decir, uno puede optimizar las instrucciones como para buscar el mejor mecanismo para hacer que la rutina de interrupción sea lo más corta posible y dure lo menos posible. De cualquier manera, hay que reconocer que el compilador es muy bueno y justamente como fue pensado el micro para trabajar en C, el código que se genera es muy compacto, pero si yo tengo aún que optimizarlo, tengo que hacerlo en Assembler. Puedo trabajar con sistemas operativos. Este es otro punto importante para recalcar. En la historia previa, los sistemas operativos o no existían porque era muy complejo de implementar, o los sistemas operativos eran algo bastante engendro. Acá es muy fácil escribir un sistema operativo porque el microcontrolador empieza a tener, con la aparición de Cortex, la posibilidad de proteger memoria, es decir, evitar que una tarea pueda escribir o sobre el sistema operativo o sobre otra tarea. Eso fue el puntapié inicial. Los sistemas operativos en micro tienen 7, 8 años de vigencia, no más que eso. Hasta entonces prácticamente no existía.
porque no había ningún mecanismo para garantizar que una tarea no destruyera a otra. O si lo había, eran herramientas de software que hacían muy complejo el funcionamiento, porque por programa yo tenía que, antes de escribir una variable, verificar a dónde la iba a escribir. Y eso tarda mucho tiempo. Acá, como la protección se hace por hardware, es muy eficiente en tiempo. Tiene un mapa de memoria único y un mapa de memoria fijo. Esto quiere significar, tengo una zona reservada para memoria flash, aunque no la ocupe toda, porque mi micro tiene menos memoria que la capacidad que está reservada para memoria flash. Tengo una zona de memoria reservada para memoria de datos, aunque mi micro utiliza un pedacito. Tengo otra zona de memoria de direcciones reservada para dispositivos de entrada-salida, y así sucesivamente. Es decir, aunque no utilice todo el bloque de memoria, porque son bloques de memoria importantes, reservo para memoria flash, por ejemplo, 512 mega. No existe ningún micro que utilice 512 mega de memoria flash. ¿Cuánto tengo? 1 mega. Pero es todo un bloque de memoria que está reservado para memoria flash. Ahí, en principio, puedo poner solamente memoria flash. Y tengo la posibilidad de trabajar, hacer manipulación de bits, que habíamos mencionado antes, con lo que vamos a llamar bit banding. Es decir, banda de bits. Manejar con bit set, bit clear, la operación atómica. Atómica aquí quiere significar indivisible de bits. Es decir, que en una sola instrucción yo seteo un bit o reseteo un bit, tanto sea de puerto como de memoria. Empezamos con las definiciones. Si bien es una arquitectura de registros de 32 bits, puedo trabajar con variables de 8 bits, que las vamos a llamar bytes, variables de 16 bits, que las vamos a llamar half word, y variables de 32 bits, que las vamos a llamar word. Esa va a ser la identificación que le vamos a dar nosotros, en lugar de, como ustedes vieron en C, char, integer o long integer, por ejemplo. El repertorio de instrucciones va a tener instrucciones de 32 bits, que las vamos a llamar instrucciones ARM, instrucciones de 16 bits, que las vamos a llamar thumb, y thumb2 es una combinación de ambas. Existen algunos micros que a nosotros no nos preocupan, porque no es nuestro objetivo, que ejecutan código Java. Ejecutan código Java significa que le puedo transferir un applet de Java como para que lo ejecute. Lo cual eso es piola, por ejemplo, para un micro que tenga una tablet en la cual directamente se pueda encargar de trabajar con páginas que le envían código Java. Acá tenemos bien de manifiesto lo que es el núcleo, el core, que es lo que está diseñado por ARM, que aparece aquí en celeste, junto con la parte de interrupciones y de depuración, y el fabricante del chip se encarga de todo lo que aparece aquí en violeta, en lila. Periféricos, puedo poner los periféricos como fabricante que se me antoje, memoria, dispositivos de entrada-salida, pines de entrada-salida, y la circuitería de clock y de reset. Si expandimos lo que llamamos nosotros el núcleo, es la unidad aritmético-lógica más la parte de la lógica de control. La lógica de control equivale a, usemos una analogía, imaginemos un tren que tiene que ir de Retiro hasta Rosario. En Retiro tenemos un conjunto de andenes. Se supone que hay alguien que se encarga de manejar los cambios de las vías, como para garantizar que el tren se encamina por la vía adecuada
en la zona, por ejemplo, en la zona urbana que tenemos doble vía, una para cada sentido, y que luego cuando llega ya a la zona suburbana que tenemos hasta Rosario una sola vía. Entonces hay alguien que se encarga de manejar los cambios y que se va a encargar de manejar los cambios también cuando llega a Rosario, porque la estación de Rosario también tiene varios andenes. Entonces la idea de la unidad de control es que se encarga de manejar los cambios para garantizar que el dato que sale de Rosario, que sale de Retiro, llegue a Rosario, al registro que está en Rosario. El que escuche esta última frase se da cuenta que estoy totalmente loco, ¿no? El dato que sale de Retiro y que llega al registro que está en Rosario. Eso es lo que hace la unidad de control. De ir seleccionando el interlocutor y encargándose, el interlocutor es Rosario, y seleccionando los cambios para garantizar que llegue a destino. Bueno, acá tenemos la parte thumb y acá tenemos una interfaz de datos y una interfaz de instrucciones. ¿Por qué? Porque como dijimos que es una arquitectura Harvard, tenemos mapas distintos para instrucciones y para datos. Entonces tenemos dentro de lo que es el núcleo una interfaz para instrucciones y otra interfaz para datos. Entonces esta es básicamente la arquitectura en la cual ponemos de manifiesto arquitectura Harvard, pipeline de 3 etapas, que ahora vamos a ver de qué se trata, SAM2 y SAM tradicionales, unidad aritmética lógica con división por hardware, que esa es la novedad frente a los predecesores, y multiplicación en un solo ciclo. Tenemos un controlador de interrupciones muy poderoso que también, para evitar los problemas que existió en ARM7, que cada fabricante diseñó el controlador de interrupciones que se le antojó y con eso armó un despelote bárbaro cuando se quería pasar de un micro a otro, de una familia a otra. Entonces acá el controlador de interrupciones fue provisto por ARM, es decir, es uniforme, es muy poderoso y sería muy riesgoso que cada fabricante pudiera meter mano en ese controlador de interrupciones. Tiene una idea que se llama Bus Matrix, que es algo realmente muy poderoso, y tiene herramientas de depuración muy poderosas dentro del propio micro, que me garantizan entonces que a muy bajo costo puedo establecer un buen mecanismo de depuración. La arquitectura ahora general, vamos a entrar un poquito más en detalle, de Cortex es, tenemos el núcleo de Cortex M3, tenemos el controlador de interrupciones que aparece aquí en verde, todo lo que está en celeste es la parte de debugging, con todas las distintas instancias, que es como por ejemplo la interfaz digital y la Single Wire Debugger, que está aquí sobre la izquierda, que dice DAP, y el ETM, que es el Instruction Trace, que esa es para la implementación completa de la parte de depuración. No todos lo tienen, el ETM. Después tenemos el Bus Matrix, que vamos a entrar un poco más en detalle en qué se trata enseguida, y los bases de código y de sistema, que es el que se dedica a ir a la RAM. Entonces tenemos dos bases separados de código para la flash y de system, que es el que maneja tanto la pila como la RAM. La unidad de protección de memoria, MPU, es opcional. No aparece en todos los micros. En nuestro caso, en el Cortex M3 que nosotros usamos, sí aparece. Acá tenemos un poco más en detalle, lo que se llama AMBAS, Advanced Microcontroller Bus Architecture. Esto significa de que tengo un bus de alta velocidad que está corriendo a la velocidad del micro y que me vincula al micro, al High Performance Processor, con la memoria externa, con la memoria interna, con el acceso directo a memoria. Y acá me aparece un concepto también heredado de la arquitectura de PC, que es lo que llamamos acá el Advanced Peripheral Bus, APB, es decir, bus avanzado para periféricos, puente, bridge, puente. En la arquitectura de PC se tienen dos puentes, el puente norte y el puente sur, se lo suele llamar. ¿Qué significa eso?
hace un rato dijimos que la potencia disipada depende de la frecuencia de trabajo. ¿Tiene sentido, por ejemplo, que trabaje una UART, una comunicación serie, a 120 MHz? ¿A qué velocidad va a trabajar la UART típicamente? 115.000 bits por segundo. 3 órdenes de magnitud por debajo. Entonces, ¿tiene sentido que haga disipar energía a la UART, al timer, al manejo del teclado o a los pines de entrada y salida haciéndolo trabajar a 120 MHz? No, entonces lo que incorporo es el bridge. Es similar al de la PC y lo que me hace es vincular la parte que está trabajando a 120 MHz con un bus de más baja velocidad que se encarga de manejar los periféricos. Este es un concepto que ratifica de que se tomaron una serie de conceptos propios, lo mismo que el incorporar la parte de debugging dentro del micro fueron heredados de la arquitectura PC, del 8386 en adelante. Entonces, los periféricos trabajan a menor velocidad. Nos sigue apareciendo el Advanced High Speed Bus Matrix, que ahora vamos a romper la incertidumbre. Y lo que nos tiene que quedar en claro acá es que vamos a tener el núcleo del micro, que vamos a tener la memoria interna del micro, memoria RAM a memoria flash, en este caso 512K de memoria flash que tiene nuestro micro, 64K de RAM, manejado por este Multilayer Advanced High Speed Matrix Bus, que vamos a ver qué se trata, pero que trabaja a la velocidad del micro. Y después vamos a tener algunos periféricos que trabajan también a la velocidad del micro, como por ejemplo la parte de Ethernet, la parte de acceso directo a memoria, la parte de USB. En el caso de USB, acá nos aparece bien clarito la parte física, es decir, que nosotros de nuestro micro salimos directamente al conector USB sin tener que poner ningún transceiver en el medio. Lo cual no es estrictamente igual para el caso de Ethernet. Tengo que ponerle un transceptor en el medio. Y después tenemos el Advanced Peripheral Bus, el APB, que ahí sí se encarga de manejar todos los dispositivos de menor velocidad. Comunicación serie, timer, conversor analógico digital, digital analógico, etc. Es decir, este es el esquema general de la arquitectura NXP de la forma que se encaró el diseño. Tenemos 16 registros, uno de los cuales aparece duplicado, el stack pointer, el puntero a la pila. Los registros se llaman desde R0 hasta R15. Algunos registros tienen nombres especiales, pero igual, por más que acá me aparezca SP, stack pointer, puntero a la pila, lo puedo llamar perfectamente R13. El código que se me genera es lo mismo que si uso SP o R13. Simplemente esta es una nomenclatura para que me quede a mí como ser humano más en claro de que ese registro se usa como puntero a la pila. El micro no necesita saberlo, él actúa como le dicen que tiene que actuar. Entonces, esos 8 registros primeros de R0 a R7 van a estar siempre accesibles. Vamos a ver más adelante qué es. Los registros especiales son R15, que actúa como contador de programas. Lo puedo usar si quiero como registro común. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos la clase pasada, habíamos descrito lo que era ese símbolo igual, esa pseudo instrucción que le decía al compilador dónde ir a buscar un dato? El R14 es el link register. Esto es porque cuando se llama a una subrutina, en el R14 me queda guardada la dirección de retorno. Entonces, cuando llamo a una subrutina, que acá con la arquitectura RISC no tengo una instrucción que es llamada subrutina, sino tendré una instrucción que se llamará branch and link, salte y vincule. Y va a significar que me guarda en el registro R14 la dirección de retorno. De manera que en la subrutina
no tendré tampoco una instrucción red, porque no quiero crear instrucciones especiales. Entonces, con la filosofía de la arquitectura RISC, tendré que, en la subrutina, retornar a la dirección que está guardada en R14 y lo tendré que hacer a pedal. Vamos a tener el registro R13 con doble significación. Esto significa que, me adelanto, vamos a tener un stack pointer que va a ser un stack pointer, llamémoslo así, del sistema operativo, y otro stack pointer del usuario. Ese es el significado que se le da. Lo que dije no es estrictamente cierto, pero esa es la idea. Y tendremos registro de estado del programa, que me almacena, por ejemplo, el estado de los flags. Flag de carry, flag de 0, flag de signo. Y voy a tener varios registros asociados con la parte de interrupciones. Y un registro de control. En ese registro de control voy a elegir, por ejemplo, el modo de trabajo en cuanto al consumo. Es decir, que ahí voy a poder elegir que el micro entre en el modo de muy bajo consumo. Vamos a tener un repertorio de instrucciones de 32 bits y vamos a tener un modo de trabajo de 16 bits que se llama modo thumb. En el ARM 7 era realmente trabajar en lo que se llamaba la arquitectura, el modo thumb de trabajo, era muy complicado. Yo tenía que escribir en un archivo todas las instrucciones de 16 bits, las funciones de 16 bits, escribir en otro archivo todas las funciones de 32 bits, compilarlos por separado, y cuando quería pasar de modo de 16 bits a 32 bits tenía que ejecutar una instrucción que me producía la conmutación, y para volver al modo de 16 bits ejecutar otra instrucción que me conmutaba el modo de interpretación de las instrucciones. Era realmente una porquería, porque cada conmutación me tardaba tiempo porque era una instrucción que se tenía que ejecutar. Entonces, en el archivo 1 tenía las instrucciones de 32 bits y en el archivo 2 tenía las instrucciones de 16 bits. En el caso de Cortex, no hay necesidad de efectuar conmutación, sino que puedo llegar a mezclar, en el caso de Cortex, dije bien, lo que llamamos ahora Thumb2, y puedo mezclar en forma indistinta instrucciones de 16 con instrucciones de 32 bits. Lo que sucede es, todos sabemos lo que es MP3. Tengo, por ejemplo, tengo un disco con calidad de disco. Lo ripeo y llevo ese disco a MP3. ¿Qué puedo hacer? Lo puedo escuchar en mi teléfono, en mi iPod, en cualquier mecanismo de reproducción que tenga. Se me dañó el disco original. ¿Lo puedo recuperar con el MP3? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Hubo un proceso de compresión. Y que perdí calidad. Bueno, exactamente lo mismo pasa acá. Las instrucciones de 32 bits son el disco. Las instrucciones de 16 bits thumb, son el MP3. Entonces, en el proceso de ripeo fui perdiendo cosas. ¿Qué perdí? Por ejemplo, perdí que, si ustedes se acuerdan en la primera clase que mostramos que para hacer una operación, en el código de operación yo tenía para designar a los registros 4 bits. Con lo cual podía elegir con 4 bits cualquiera de los 16 registros que vimos recién. Bueno, cuando MP3eo una instrucción y la llevo a 16 bits, una de las cosas que pierdo es que el campo se me achica a 3 bits. Con lo cual, ¿cuántos registros puedo llegar a direccionar con 3 bits? 8. Ah, ¿eso está vinculado con que siempre puedo acceder a los registros de 0 a 7? Sí. Así, al registro de 0 a 7 los puedo acceder, ya sea trabajando en el modo ARM de 32 bits como en el modo thumb de 16 bits. Voy perdiendo otras cosas más. Voy perdiendo, por ejemplo, que
dejo de tener esas instrucciones condicionales que mencioné, para lo cual usaba 4 bits al principio. Todas las instrucciones ya no son condicionales. Todo eso es lo que voy perdiendo cuando MP3eo un código de operación de 32 bits y lo llevo a 16. El micro internamente sigue ejecutando códigos de 32 bits. Es decir, mi amplificador de audio va a ser el mismo, ya esté escuchando un disco con calidad de CD o que esté escuchando un reproductor MP3. El amplificador es el mismo. Me va a cambiar la calidad. Acá pasa lo mismo. Las instrucciones que ejecuta el micro son siempre de 32 bits. Solamente que cuando las MP3 perdí agudos. En este caso perdí las instrucciones condicionales. En este caso perdí los registros R8 a R15. ¿Queda clara la idea? Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir al compilador: quiero que esta instrucción me la compiles en 16 o en 32 bits. Porque, por ejemplo, si yo le digo a un compilador, no existe la instrucción incremental, arquitectura list, con lo cual, para incrementar un registro le tengo que sumar 1. Ahora, sumar 1 lo puedo hacer en 16 o en 32 bits. Es lo mismo. No es la instrucción condicional, estoy hablando del registro R0 que está entre los primeros. Entonces, yo puedo, si yo se lo dejo elegir al compilador, me va a poner una instrucción de 16 bits. Entonces, yo puedo decirle add.w, w es de wide, ancho. Entonces, suma en forma ancha, 32 bits, 1 al registro R0. O bien le puedo forzar, si fuera necesario, colocándole una N de narrow, angosto. En este caso, me compila la misma instrucción, pero me la genera en 16 bits. Sí. Tengo una consulta. Vos dijiste que el micro siempre va a usar 32 bits para realizar las Yo instrucciones. dije que los registros son siempre de 32 bits. ¿Y qué ventaja tengo de usar instrucciones de 16? Ahorro tamaño de memoria de programa. Es decir que Podría tener 2 instrucciones. Exactamente. Entonces, en el caso anterior que hablamos de thumb, trabajo con instrucciones de 32 bits separadas de las instrucciones de 16 bits. En el caso de thumb 2, fíjense que mezclo indistintamente instrucciones de 32 bits con instrucciones de 16 y no tengo ninguna penalidad. Son códigos de operación distintos, simplemente. Bueno, las estadísticas sirven para decir lo que uno quiere que digan. En este caso, que trabajar con thumb, con 16 y 32 bits, me permite ser maravilloso, combate la caspa, elimina el pie de atleta y tiene todo un montón de beneficios. Digamos, bueno, es mejor tener thumb 2 que no tenerlo. Dijimos nosotros que el repertorio de instrucciones es único, pero hay que tomarlo con criterio. Por ejemplo, acá yo tengo el repertorio de instrucciones de Cortex M0, esto que me aparece en verde. Fíjense que alrededor tengo en celeste el repertorio de instrucciones de Cortex M3 que se agrega a las instrucciones de Cortex M0. Luego acá, en lila, tengo el repertorio de instrucciones de Cortex M4, que se agrega a los de Cortex M3, que se agrega a los de Cortex M0. Es decir, que un código que yo escribí para Cortex M0 se puede ejecutar en Cortex M3. Lo único que tengo que hacer es recompilarlo. Recompilarlo para utilizar las bibliotecas adecuadas, nada más eso. El código en sí, las instrucciones son las mismas. Y acá me aparece afuera, en color ocre, M4F, es decir, floating point. La mayoría de los Cortex M4 tienen una opción de punto flotante.
Entonces, la compatibilidad se da que el código generado en Cortex M0 se puede correr en Cortex M3, el generado en M3 en M4 y en M4 en M4F. Y análogamente si también tuviera acá el Cortex M7. Y con esto redondeamos ahora. Tenemos acá entonces la arquitectura general del micro, en el cual tenemos el banco de registros en la parte central, tenemos algo que nos identifica decodificación de instrucción, aquí en la parte superior izquierda. Con lo cual nos queda bien en claro que lo que se encuentra en la parte superior izquierda es el bus de instrucciones. Porque lo que se lea de aquí va a parar al instruction decoder, con lo cual estamos decodificando instrucciones. Por el otro lado, aquí tenemos a la derecha la unidad aritmético-lógica, lo cual significa que este bus que nos aparece aquí es, y hay una cosa que lo delata, dice Write Data Register. Yo no voy a escribir sobre el código que tengo en memoria flash. Va a ser todo un procedimiento más o menos complejo para hacerlo. Pero yo sí voy a poder escribir en forma simple sobre la memoria de datos. Entonces, lo que me aparece sobre la derecha es el bus de datos. Sobre la izquierda tendré el bus de instrucciones, sobre la derecha tendré el bus de datos. La idea de pipeline es la tubería. Pensado como si fuera, por ejemplo, un poliducto. Un poliducto es un oleoducto en el cual pueden venir distintos productos, distintos hidrocarburos. Entonces, en un momento dado, desde Comodoro Rivadavia, desde los pozos de extracción, mando por un gran caño que hay a la refinería de Bahía Blanca. Le digo, che, ahí te estoy mandando petróleo crudo. Va petróleo crudo. Empieza a ir petróleo crudo. Por supuesto que ese petróleo crudo tarda un cierto tiempo en llegar. Antes que llegue a Bahía Blanca, me piden que mande gasoil. Entonces, mientras está viajando el petróleo crudo, empiezo a mandar gasoil. Y después me dicen, mandame nafta premium. Entonces mando nafta premium. Y voy a tener, si le saco una foto a ese oleoducto, voy a tener petróleo crudo, voy a tener gasoil y voy a tener nafta premium. Es decir, en el mismo poliducto tengo tres cosas distintas. Y esa es la idea del pipeline, tubería. Nosotros dijimos de que, en la clase antepasada, de que el ciclo perpetuo de un microcontrolador es búsqueda de código de operación, decodificación y ejecución. Búsqueda de código de operación, decodificación y ejecución. Es decir, que si yo le asigno a cada una de esas instancias un ciclo de reloj, voy a tardar para ejecutar una instrucción, ¿cuántos ciclos de reloj? 3. Uno para buscar el código de operación, otro para decodificarlo y otro para ejecutarlo. Ahora, cuando me pongo, es decir, busco un código de operación, ¿cuál sería el próximo paso para este código de operación? Decodificarlo. Y la unidad que se encargaba de buscar el código de operación, ¿qué hace ahora? Nada. Entonces lo que hago es lo aprovecho. Y mientras decodifico el código de operación que busqué antes, busco un nuevo código de operación. Ahora que vendría, ejecutar el primer código de operación y decodificar el segundo. Entonces, ejecuto el código de operación que había buscado al principio, decodifico el segundo y busco un tercero. Con lo cual, ahora veo que voy a ejecutar una instrucción por ciclo de reloj. Fíjense que yo no cambié la filosofía del micro. El micro sigue buscando el código de operación, decodificando y ejecutando. Solamente que yo armé un paralelismo con las unidades que no estaba utilizando y que lo llamo pipeline y que me permite ejecutar más o menos una instrucción por ciclo. Dije más o menos, ¿eh? ¿Por qué?
Acá tenemos, por ejemplo, en el caso de Cortex, ampliada la arquitectura porque incorporamos algo que se llama branch predictivo o especulativo. ¿En qué consiste? Cuando yo tengo un salto, una ramificación, un branch, lo que había adquirido antes deja de tener validez. Paso a ejecutar otra zona de memoria. Lo vamos a ver enseguida en un ejemplo. Pero hasta el momento de ejecutar, yo no sé si tengo que saltar o no saltar. Por ejemplo, yo tengo una instrucción que es branch if carry. ¿Cuándo voy a saber si tengo que saltar o no? Cuando tenga que ejecutar el salto. O no ejecutarlo y seguir en forma lineal. Entonces, por las dudas, siempre se calcula la dirección de salto, aunque no la vaya a necesitar, porque el programa se sigue ejecutando en forma lineal. Pero para ganar tiempo y por las dudas, total, no se rompe nada, calculo la dirección de salto, y es lo que llamamos acá, en la segunda etapa, hacer el branch especulativo. El cálculo de la dirección especulativa de salto. Veamos ejemplos. Acá tenemos F significa fetch, búsqueda. D es decodificación. E es ejecución. Entonces, mientras decodifico la primera instrucción, busco una nueva. Mientras ejecuto, decodifico. Y así sucesivamente yo veo que tengo una E en cada ciclo de reloj. Entonces, de acuerdo con esto, si lo miro de afuera, yo digo, estoy ejecutando una instrucción por ciclo de reloj. Mi micro trabaja con un reloj de 120 MHz, por lo tanto yo voy a tener 120 mega instrucciones por segundo. Hasta acá es igual a 120 mega instrucciones por segundo. Ahora vamos a ver por qué es aproximadamente igual. Ahora, ¿qué pasa si cuando ejecuto esta instrucción, fíjense, esta instrucción es branch, la X no me preocupa ahora qué significa, a la dirección contenida en R5. Entonces, busco código de operación, decodifico, busco código de operación, decodifico. Cuando ejecuto esto, tengo que saltar a la dirección apuntada por R5, es decir, me tengo que venir acá abajo. Fíjense, tenía 8000, 8002, 8004 y salté a 8FS. ¿Y qué hice acá en estos dos ciclos de reloj? No pude ejecutar nada porque me quedó desactualizado todo esto que hice acá. Entonces, a veces se dice, y vamos a discutir qué quiere significar eso, que los saltos tardan 3 ciclos de reloj. ¿Es cierto eso? No. ¿Por qué no? Todas las instrucciones tardan 3 ciclos de reloj, los saltos también. Lo que pasa es que en el caso de los saltos, si se produce el salto, me queda desactualizado el pipeline. Entonces, lo único que hace es ponerse de manifiesto que en 2 ciclos de reloj no ejecuto ninguna instrucción. ¿Está claro lo que digo? Entonces, esto es una de las razones por las cuales decimos que la cantidad de instrucciones por unidad de tiempo que se ejecutan es aproximadamente igual a la velocidad del reloj. Entonces voy a decir con propiedad de que ejecuto aproximadamente 120 mega instrucciones por segundo. Hace un ratito dijimos que si tenía variables, si tenía datos no alineados, pagaba una penalidad. ¿Era cuál? Tiempo para leer dos frases. Es decir, que se me va a estirar el tiempo de ejecución de la instrucción. Entonces, fíjense que acá estoy necesitando para ejecutar la instrucción 2 ciclos. Por lo tanto, voy a tener durante 2 ciclos ocupada la unidad de ejecución. Es decir, que las instrucciones que vienen detrás
no pueden usar la unidad de ejecución. Se agrega un estado que se llama stall, de parada, de frenada. Acá también voy a decir entonces que voy a tener aproximadamente 120 mega instrucciones por segundo. Porque si tengo variables no alineadas, cuando quiera acceder a esas variables no alineadas, se van a agregar esos ciclos de stall y voy a tener demora en la ejecución. ¿Quedó claro? ¿Listo? Todo tuyo.